Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de tomar asiento, vamos a confesar nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento. Hermanos, la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros en este día del Señor. Este es el domingo después de la Ascensión. El día jueves hemos celebrado, por la gracia de Dios, juntos también en nuestra liturgia, ese día de la Ascensión del Señor, los 40 días después de la Pascua de la Resurrección, que como todos conocemos en la cronología bíblica, nos muestra que la obra de Cristo no culminó solamente con su muerte de cruz, lo cual era, como hemos visto este jueves de la Ascensión, era necesario. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en muchas ocasiones, y ya resucitado, al manifestarse a sus discípulos, se los vuelve a recordar. Era necesario que el Hijo de Dios padezca incluso de los ancianos y de los líderes de Israel, muera en una cruz y resucite al tercer día. El corazón del Evangelio, como hemos visto, se centra, por supuesto, en la persona y en la obra de Cristo,
y especialmente en su muerte y su gloriosa resurrección. Pero unida a la resurrección, porque tengamos en cuenta que todo lo que Cristo vivió desde su encarnación lo conocemos como la humillación de Cristo, es decir, aquel Verbo eterno de Dios vino a este mundo, se humilló, se despojó de su gloria divina, no de su divinidad, pero sí de la gloria divina, se despojó de toda esa gloria para venir a este mundo y vivir sujeto a las leyes naturales que él mismo ha creado, ¿no? Como en esa naturaleza humana que él toma, sin separarla, por supuesto, de su divina, en su persona, él vive, experimenta y se sujeta voluntariamente a la ley que él mismo dio al pueblo y que dio a la humanidad, ¿no? La ley natural y la ley divina que dio a través de Moisés. A Jesús se sujeta, y toda esa sujeción y toda la experiencia del padecimiento humano, hasta incluso entregar su vida en la cruz, que es el clímax de todo ese sufrimiento, en la humillación de Cristo. Pero después de la humillación de Cristo vemos la exaltación de Cristo. La exaltación inicia efectivamente en el momento de la resurrección, cuando su obra en la cruz, su sacrificio, es vindicado por el Padre, ¿no? Es decir, es manifiesto a todo el mundo que el sacrificio de Cristo ha cumplido lo que tenía que cumplir. La salvación, proveer la salvación a toda la creación, y en especial al ser humano perdido y caído, alejado de Dios por causa del pecado, ¿no? Entonces el sacrificio de Cristo es suficiente para lograr la salvación de todo el cosmos, ¿no? Y de todos los hombres, ¿no? Y por eso el Evangelio es predicado a toda criatura. En Cristo, en el nombre de Cristo, está el poder de la salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe ese mensaje del Evangelio y se une a Jesucristo. Entonces, en el acontecimiento de Cristo, ¿verdad?, desde su encarnación hasta su gloria y su segunda venida que esperamos, se encierra el Evangelio. Pero en su muerte y resurrección especialmente vemos el corazón de este anuncio. Sin la muerte de Cristo no había salvación. Sin la resurrección de Cristo no había salvación. Y la ascensión es la vuelta de Cristo al Padre, cuando Él vuelve a la gloria que tuvo con Él desde el principio. Pero vuelve ya no sin cuerpo, sino que vuelve con ese cuerpo resucitado y glorificado, pero un cuerpo real. Es decir, Cristo vuelve a la gloria del Padre en la naturaleza o con su naturaleza humana que ha tomado. Es decir, la naturaleza divina y la humana, juntas en su persona, vuelven al Padre. Y eso significa que Cristo en su exaltación, en su ascensión, en su glorificación, Cristo resucitado, está elevando la naturaleza humana hacia Dios. Y eso es algo muy importante, porque eso es lo que nos permite a nosotros, unidos a Cristo, ser partícipes de la naturaleza divina, como dice San Pedro. Es decir, la salvación de Cristo no es solamente perdonar, como ya lo hemos visto, sino elevar al hombre, elevar la naturaleza humana hacia el Señor y unirnos con el Señor. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz y lo que celebramos en la ascensión es algo mucho más alto y glorioso que simplemente el hecho de que Jesús vuelve al Padre, ¿no? Jesús nos lleva con Él. Por eso San Pablo también dice en su epístola a los Efesios, ¿no?, que con Él hemos sido glorificados y hemos sido sentados a la diestra. Está hablando que nosotros, la Iglesia, ha sido sentada a la diestra. ¿Cómo así? Porque estamos incorporados a Cristo, unidos a Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces lo que Cristo vive, la Iglesia unida a Cristo lo vive, ¿no? Entonces esta es la profundidad del misterio que celebramos en la ascensión. Y la lectura del Evangelio de hoy nos lleva a meditar un poco más en el aspecto de la promesa del Espíritu. Estamos a 10 días de celebrar el Pentecostés. Es decir, recordemos en esta misma cronología bíblica que el día de la ascensión el Señor manda a sus discípulos que vayan a Jerusalén y esperen el momento en el que sean ellos ungidos con poder de lo alto. La promesa del Padre. Eso es el Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés. Y nosotros estamos ahora, en este tiempo litúrgico, en ese momento de esperar el Pentecostés
que si Dios nos permite estar con vida será el próximo domingo. Por eso la lectura del Evangelio de hoy nos lleva una vez más a oír las palabras de Cristo en esa promesa del Espíritu. Juan 15:26, el Señor les ha estado diciendo a los discípulos en el contexto previo, primero, que Él es la vid y que ellos son los sarmientos, y que para producir fruto en la vida cristiana, ellos tienen que estar unidos a Cristo, firmemente en Cristo, permanecer en Él. ¿Cómo se permanece en Él? Pues dice el Señor, permanecéis en mí si hacéis lo que yo os digo, ¿no? Si le amamos y si estamos comprometidos con lo que Cristo nos manda, permanecemos en Cristo. Y si vivimos en el amor, ahí es cuando Cristo mismo les da el mandamiento de permanecer en el amor. Como yo os he amado, amaos de esa forma también vosotros. Jesús deja muy claro que permanecer en Él es permanecer fieles a lo que Cristo nos dice. Y el mandamiento supremo en el que se resume toda la fidelidad a Cristo es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, vivir en el amor que Cristo vivió. Una entrega verdadera a Dios y una entrega verdadera a mis hermanos por ese amor que Cristo nos ha enseñado. Y eso es permanecer en Él. Y en medio de esto Jesús les empieza a advertir de las persecuciones que vendrán y de las aflicciones que vendrán por causa de su nombre. Que así como los cristianos deben vivir en el amor de Cristo, ellos van a experimentar el odio del mundo. Y ese es el contraste que en este capítulo 15 Jesús da como contexto a la lectura de hoy. Jesús les dice, amaos, vivid en el amor vosotros porque conocéis al amor mismo que soy yo, me habéis visto, recibid este mandamiento, amaos de esta manera, eso es permanecer en mí, en mis mandamientos, pero tened en cuenta que si me amáis a mí, el mundo os va a aborrecer a vosotros, porque el mundo me aborreció a mí. Y ya sabemos que el mundo se refiere al sistema pecaminoso y contrario a Dios que domina el mundo que nos rodea. Es un sistema que está guiado por Satanás y sus huestes, ¿no? Que en este mundo, vamos a decir ellos, maquinan un sistema a través de la política, a través de las ideologías, a través de todo lo que se mueve en este mundo perdido, contrario a la voluntad de Dios, contrario a los mandamientos de Dios, contrario a la enseñanza de Cristo. Es un mundo y un sistema anticristo, claramente anticristo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy y que se ha vivido en diferentes tiempos de la historia, porque esto ya el Señor lo había profetizado. El sistema del mundo siempre va a estar en contra de la verdad de Cristo. Y en un tiempo como el de hoy, estamos en un punto álgido, en el que vemos las políticas, en el que vemos las ideologías, los razonamientos y teorías y muchísimas cosas que están en contra de Cristo. La educación, los antivalores que rodean esta sociedad, el ritmo de vida que se lleva, los, como le quieren llamar, modelos de familia, lo cual no existe, porque la familia Dios la ha creado en una sola forma, modelos de matrimonio que no existen, Dios ha creado las cosas de una sola manera y el matrimonio es una sola forma como Dios ha creado. Entonces todas estas cosas van en contra de los mandamientos de Dios, van en contra de la fe cristiana, van en contra de lo que Cristo enseña. Pero Jesús deja claramente que el mundo va a odiar a los que aman a Cristo, a los que quieren obedecer a Cristo, porque a Él mismo le odiaron. Él mismo dice, si a mí me han odiado a vosotros, también os odiarán. Y vais a padecer. Si defendemos la verdad de Cristo, vamos a sufrir porque el mundo no va a aceptar fácilmente a Cristo. El mundo va a rechazar la verdad de Cristo porque el mundo quiere hacer lo que quiere, no lo que Dios dice. Entonces Jesús ya nos advierte el contraste del amor de la iglesia y cómo debe vivir la iglesia en el amor, el contraste con el odio que va a recibir de parte del mundo. Y esa es la realidad que vivimos. Pero el cristiano debe vivir en el amor, en la obediencia a Cristo, mostrando incluso el amor de Cristo y la fidelidad hasta el final,
en contraste al odio violento que el mundo quiere manifestar contra la iglesia. Entonces Jesús les dice, pero cuando venga, versículo 26, capítulo 15, pero cuando venga el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, en medio de estas persecuciones y aflicciones, Jesús dice, hay un pero. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga ese Paráclito, al que yo, dice, enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Fijaos, Jesús está otra vez enfatizando acerca de la tercera persona divina, ¿no? Y nos deja muy claro que es una persona divina, es un quién, no es un qué, ¿no? Es a quien nos enviará del Padre, porque este Espíritu procede del Padre, no se está refiriendo al ser íntimo de Dios, donde Jesús es el verbo de Dios, es la palabra engendrada eternamente del Padre, y el Espíritu Santo también procede del Padre, ¿no? Vemos en el ser de la Santísima Trinidad, el Padre es la fuente de toda la deidad, donde el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo son un mismo Dios, pero a la vez tres personas que se distinguen. Y aquí Jesús está manifestando claramente que a través de su obra en la cruz y su resurrección se abre la puerta para que ahora descienda el Espíritu Santo y inicie el tiempo de la nueva alianza, el tiempo de la vida de la iglesia. Y dice Jesús, este Espíritu que procede del Padre dará testimonio acerca de mí, es decir, el primer testigo de Cristo es el Espíritu Santo. Dios mismo es el que da testimonio acerca de Cristo, y el Espíritu Santo lo hace a través de la convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo obra en este mundo trayendo a través de la conciencia a las personas convicción de pecado. Ese mover de tu conciencia que te muestra y te acusa de que eres pecado, de que eres pecador, de que necesitas arrepentirte, de que necesitas convertirte, de que necesitas acercarte a Dios. Esas son las mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mueve, te dispone, te capacita, te guía, te instruye. Pero por supuesto esa obra del Espíritu Santo puede ser y es muchísimas veces resistida por muchos, a pesar de que el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es verdad. Cuando uno predica el Evangelio a alguien y le habla acerca de Cristo, el Espíritu Santo está obrando y dando testimonio interno de esa verdad. Pero muchas personas, a pesar de ese testimonio interno, lo resisten. Y cuando hablamos del Evangelio con gente que no conoce apenas de Cristo, pero les hablas acerca del acontecimiento de Cristo, de su muerte, su resurrección y la salvación que hay en él, mucha gente tú les ves la cara y te das cuenta que por dentro están experimentando algo cuando hablas con ellos. Hay una experiencia espiritual en esas palabras, en esas conversaciones. Luego esa persona puede rechazar o puede oír y querer saber más, pero esa obra interna, esa es la acción del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural que no corresponde al hombre, no es algo humano por nuestras palabras, es el Espíritu de Dios. Y por eso no debemos dejar de hacerlo, de mencionar y hablar a la gente de Cristo, de la muerte, de la resurrección, de la salvación, porque es el Espíritu Santo el que está obrando, dando testimonio. Pero Jesús también le dice a los discípulos, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y aquí es un mandamiento directo a los apóstoles que habían estado con él desde el principio. Por eso los apóstoles del Cordero, son solamente aquellos 12 que estuvieron con Jesús. Sabemos que Judas cayó, pero luego entró en su lugar Matías. Estos 12 apóstoles son aquellos 12 apóstoles del Cordero. Allí no entra ninguno más. Luego está San Pablo como un apóstol 13, por decirlo así, es un apóstol especial, pero los 12 son los 12 que estuvieron con Cristo desde el principio. Pero este encargo apostólico de que ellos sean testigos pasa a la iglesia. Y pasa, por supuesto, a los ministros de la iglesia, a los obispos, presbíteros, diáconos como principales testigos, pero pasa por extensión a cada fiel cristiano que tiene que ser un testigo de Cristo. Porque
el testimonio que damos de Cristo proviene del Espíritu Santo, que nos capacita, nos instruye y nos mueve a dar testimonio una vez más de Cristo. Así que todos somos llamados a ser testigos, no en nuestra fuerza, sino testigos en el poder del Espíritu Santo. Y otra vez advierte Jesús, 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que os lo había dicho. Jesús vuelve a remarcar que el ser testigos de Cristo traerá consecuencias al cristiano, traerá persecución al cristiano. Incluso cuando Jesús está diciendo esto, claro, para nosotros ya la historia ha pasado, pero para los apóstoles eso era un momento reciente y ellos no podían imaginar lo que venía después. Los judíos y los romanos confabularon contra Cristo para llevarlo a la cruz. Pero luego ocurrirá lo mismo en la vida de la iglesia. Los judíos empezarán a perseguir a los cristianos. Los cristianos en su etapa inicial fueron considerados una secta más dentro del judaísmo, como fueron los fariseos, los saduceos, como fueron los del Qumran. Pues los cristianos eran una secta más, la de los nazareos, ¿no? Los nazarenos, perdón. Pero mientras ellos empezaron a marcar claramente su posición en cuanto a dejar claro que Jesús es Dios verdaderamente, y cuando llegó la destrucción del templo de Jerusalén, el cristianismo se marca distintivamente como una religión diferente al judaísmo. Y en ese momento la iglesia entiende su rol, entiende que ellos son realmente el reino, que en ellos realmente se enmarca el sacerdocio de la nueva alianza y la celebración del Dios verdadero. Y en ese momento los judíos empiezan ya una persecución muy dura hacia los cristianos, y ocurre algo también en el imperio. Los romanos respetaban las religiones que venían desde atrás, ¿no? Y a los judíos les tenían un permiso. Por ser una religión antigua, les permitían no adorar al César. Pero en cuanto los cristianos se desmarcan de los judíos y dicen no somos judíos, no somos de este grupo, y los judíos dicen los cristianos no son judíos, desde ese momento se terminó la protección para los cristianos. Y para los romanos el cristianismo se empezó a entender como una superstición nueva, así le llamaban. Y eran un grupo de ateos porque negaban la multitud de las divinidades paganas. Y por eso les llamaban ateos, porque solamente hablaban de un Dios vivo y verdadero. Y perdieron esa protección que tenían los judíos y empezaron una terrible cadena de persecuciones contra los cristianos. Hubieron 10 terribles persecuciones, sobre todo al inicio, en los primeros 4 siglos de la fe cristiana, donde murieron muchísimos cristianos, ¿no? Hubieron persecuciones más duras, otras menos duras, unas más represivas, otras totalmente violentas y cruentas. Finalmente murieron muchísimos cristianos. Es decir, las palabras de Cristo acerca de la persecución de parte de judíos y de parte también de todo el mundo, como los romanos, se cumplió. Pero allí aparecieron grandísimos mártires de la fe, aquellos que murieron confesando el nombre de Cristo y a veces de formas milagrosas y con manifestaciones milagrosas, ¿verdad? Y muchos confesores también. Los confesores son aquellos que no llegaron al martirio, pero sí que los torturaron y sufrieron mucho por no negar el nombre de Cristo. El Señor da testimonio de que la iglesia va a padecer y hasta el día de hoy. Hoy mueren muchísimos hermanos nuestros. Pocas noticias hay de este tema por la política, porque hoy vivimos en gran parte del mundo una política que tiene una tendencia absolutamente anticristiana y está a favor de otras religiones, pero a la fe cristiana simplemente la opacan. Y el martirio de cristianos en Nigeria, por ejemplo, en Sudán, en Corea del Norte y en muchos otros lugares, hay muertes y muchísimas muertes de cristianos, y eso se tapa, se oculta. Pero hasta el día de hoy la iglesia una y otra vez da mártires, aquellos que mueren por causa del nombre
de Jesucristo. Como digo, esto está bastante oculto, pero os recomiendo ver las noticias de Puertas Abiertas, este ministerio Puertas Abiertas. Podéis buscarlo en internet, donde tenéis información bastante buena acerca de toda la persecución a los cristianos en el día de hoy. Pero el Señor nos muestra primero que la iglesia va a ser perseguida, nosotros vamos a sufrir persecución, pero ¿sabes qué? También nosotros debemos estar pendientes de nuestros hermanos que sufren. Y como iglesias y como cristianos tenemos que estar comprometidos con ayudar y mandar ayuda y recursos a los hermanos que padecen por causa del nombre de Cristo. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando Él dice al final de Mateo 25, ¿no? Yo estuve en la cárcel y no me visitasteis, tuve hambre y no me visteis. Pues ahí están nuestros hermanos, padeciendo por causa de Cristo. Nosotros debemos estar involucrados en el bien de nuestros hermanos que sufren. Y aquí en nuestro contexto, de momento, sin persecuciones cruentas, pero sí ideológicas, debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, en la verdad de la moral cristiana, en la verdad de la familia cristiana, en la verdad de llamar pecado a lo que es pecado, en la verdad que Cristo nos ha entregado, en el llamado al arrepentimiento a las naciones, porque sin arrepentimiento, sin conversión, sin entrega a Cristo no hay salvación. Y tenemos que mantenernos firmes en ese testimonio de Cristo. Jesús termina esta idea diciéndoles, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, Jesús no les había advertido a ellos mismos de las persecuciones, sí les había dicho que Él iba a padecer, pero no les había dicho tantas veces acerca de la persecución que iba a sufrir la iglesia. Y les dice, no os lo dije porque yo estaba con vosotros. Recordad que Jesús era el primer paráclito, ¿no? Acordaos que paráclito es el que está a nuestro lado. Cristo es el que estaba al lado de sus discípulos. Pero ahora me voy al que me envió, dice Jesús. Ahora me voy al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha entrado en vuestro corazón. Jesús está viendo que los discípulos están tristes. Los discípulos están turbados por las palabras que les está diciendo y más por el hecho de que Jesús les dice, me voy. Me habéis visto resucitado, pero no me voy a quedar aquí físicamente con vosotros. Me voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos. Esto ya lo hemos visto. No os voy a dejar solos. Os voy a enviar el Espíritu. Por eso les dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que Jesús les dice, estáis dolidos porque me voy, pero creedme que conviene que yo físicamente me vaya, ¿no? Jesús les está diciendo, yo así resucitado y encarnado, con este cuerpo de carne y hueso que he resucitado, no voy a permanecer aquí en el mundo, sino que voy a volver a la gloria divina, la ascensión que ya hemos celebrado, ¿no? Pero no os voy a dejar solos, os conviene que me vaya, porque os voy a enviar al Paráclito. El otro Paráclito, ¿no? El otro que va a estar al lado vuestro, como defensor y también como consolador, el que va a estar como vuestro guía, como vuestro maestro, como el que os va a transmitir lo que yo os he dado, el que va a guiar la vida de la iglesia, el que va a guiar las decisiones, el caminar de la iglesia, porque os va a transmitir lo que yo os he dado, que es lo que el Padre me da. Y ese es el Espíritu Santo, que vendrá a vosotros. Pero si yo no me fuere, dice Jesús, no os lo enviaré. Porque Cristo tenía que ascender para enviar el Espíritu del Padre. Así que esa, hermanos, es la gloriosa realidad que vive la iglesia hoy. Tenemos la presencia de Dios en medio nuestro por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae al Padre y al Hijo. Y tenemos la presencia de Dios en nosotros y en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, cuando oramos, cuando proclamamos y predicamos la palabra, cuando partimos el pan y participamos de la Eucaristía, Cristo está verdaderamente en medio nuestro y en nosotros, porque la acción del Espíritu Santo nos trae la presencia
de Dios mismo, del Padre y del Hijo. Así que la vida de la iglesia está llena de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo, que venga abundantemente sobre nosotros y nos siga transformando y renovando cada día más. Concluyo. Estamos a puertas de celebrar el Pentecostés y con eso va a llegar a su final el tiempo pascual, ¿no? Vamos a llegar a la conclusión del tiempo de la Pascua porque ya hemos vivido todo el sentido pleno de la obra de Cristo con el derramamiento del Espíritu. Esos 40 días que han pasado desde la resurrección hasta la ascensión es como el éxodo, ¿no? Ese 40 siempre marca un éxodo, ¿no? Un tiempo especial. El éxodo que Cristo pasa desde la resurrección hasta subir a la gloria para enviarnos el Espíritu. Y es lo mismo que la iglesia vive. Nosotros vivimos un éxodo, ¿verdad? Esperando ese día de la glorificación. Pero tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendido es el que marca el inicio de la iglesia, de la nueva creación, de la nueva alianza. Y ahora nosotros tenemos que ser testigos de Cristo por el Espíritu. Seamos testigos de Cristo. No nos sorprendamos de la persecución que vivimos. Y finalmente, mantengámonos por ese mismo Espíritu, pidiéndole la gracia a Dios para que nos fortalezca y nos ayude. Mantengámonos firmes en la fe que hemos recibido. Mantengámonos en fidelidad a Cristo, luchando contra el pecado en nuestra propia vida, ¿no? Renunciando a nuestros propios pecados y nuestras propias maldades con las que batalla nuestra alma, ¿no? Dice San Pedro. Buscando con esfuerzo, llenos del Espíritu Santo, alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, creciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad y en la santidad, y renunciando a todo lo que nos aleja de Dios y dando testimonio fiel del Señor con nuestra vida y con nuestras bocas en este mundo. Que el Señor nos ayude, que podamos hacerlo así y no dejemos de caminar hacia la meta por la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude con su abundante gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.